Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de un problema que realmente creo que todos los entrenadores hemos encontrado en algún momento y es ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando lo que estamos llevando a cabo con un atleta no está funcionando? Al final estamos escribiendo un programa, estamos desarrollando un bloque, pero vemos que ese bloque no progresa o incluso esa sucesión de bloques que llevamos hace que parece que el progreso no vaya muy bien y realmente el levantador se puede encontrar un poquito estancado. En definitiva, no podemos ver ninguna marca, ningún signo real de progreso en lo que ha sido este bloque. Entonces, vamos a cubrir un poquito los aspectos que pueden llevar a que no se esté haciendo ningún progreso y cómo podemos salir un poquito de esto y cositas que debemos tener en cuenta. Vale, lo que tenemos que entender es que al final, cuando tratamos de hacer que un atleta progrese, lo que estamos tratando de hacer los gente es que se adapte a un estímulo. Realmente hay distintas maneras de cuantificar lo que le estamos diciendo al atleta, pero básicamente vamos a hablar simplemente de estrés global, cuánto estrés estamos induciendo en un bloque de entrenamiento, en un periodo de entrenamiento concreto, en una semana, da igual. Pero al final, ¿qué es lo que le estamos haciendo al atleta que haga, que trabaje? Y en definitiva, sobre todo tenemos que ver si eso que estamos induciendo al atleta mediante el entrenamiento es algo de lo que realmente se está recuperando y en consecuencia adaptando. Entonces, dicho eso, realmente se trata simplemente de encontrar el estrés óptimo que hace que el atleta se recupere, se adapte y ya con eso podemos avanzar de manera limitada. Pues no, ¿vale? Ojalá fuese así, pero realmente no es tan fácil, es muchísimo más complejo y hay bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo, lo primero es que el estrés no es estático, el estrés tolerable no es estático. Lo que ahora mismo está haciendo que tu atleta progrese, quizá está haciendo que tu atleta progrese simplemente porque es algo nuevo, es innovador, pero no es algo sostenible en el tiempo, no es algo que pueda hacer que el atleta se adapte de manera continuada. Y además de eso, tenemos que tener que las situaciones personales, lo que es el contexto cambia muchísimo. A lo mejor el estrés que tú estás induciendo en un periodo de tiempo concreto, pues es el estrés perfecto para esa situación concreta de ese atleta, pero al final tenemos que tener en cuenta y saber que nadie realmente vive de esto, todo el mundo tiene problemas más allá. Entonces, nadie, o en cierto modo, es complicado tener exactamente la misma vida que a lo mejor tenías hace medio año y lo que, como digo, te estaba funcionando hace medio año, quizá ahora mismo no te está funcionando a pesar de que el papel te diga que sí, pero simplemente porque no eres el mismo atleta que eres hace 6 meses. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, que esto es evolutivo y cambia mucho a medida que el atleta cambia también. Y por último, antes de entrar realmente en qué es lo que podemos tener en cuenta y qué debemos ver y fijarnos a la hora de determinar cómo hacer que un atleta salga un poco de este punto, es sobre todo también ver cuál es el background, qué venimos haciendo. Al final creo que muchas veces se nos ha vendido o en definitiva se suele tener el pensamiento de, bueno, puedo estar haciendo X cosas que, bueno, luego cuando vuelva a lo que ha funcionado, va a volver a funcionar. Y como digo, esto no es así, ¿vale? Porque al final hay algo que muchas veces creo que se pasa por encima, realmente no se tiene mucha importancia, no se le da la suficiente relevancia que creo que tiene, pero como digo, creo que es vital, es el hecho de la cohesión de los propios bloques entre sí. O sea, al final da igual que tú vuelvas en cierto modo a lo que te ha funcionado, que si vienes a hacer algo completamente distinto, es probable que sin un periodo en cierto modo, ya no transitorio, sino simplemente en el cual no o sea, estás haciendo una cosa completamente distinta a lo que tienes pensado introducir, por mucho que lo que tengas pensado introducir sea algo que en cierto modo crees que funciona, ya sea depende esto mucho de cada entrenador, pero ya sea con unos protocolos concretos, con un estrés concreto, con un split concreto, de igual, aunque sea una mezcla y una suma de todos estos. Como digo, tenemos que tener en cuenta que si tú quieres hacer que algo funcione, tienes que también mirar lo que has venido haciendo, no solo en el último bloque ni en el bloque anterior, sino cuál ha sido la sucesión de bloques, como digo, cuál ha sido el background total. Y en definitiva, si queremos hacer que algo funcione, tenemos que ver todo el contexto y ver todo de una manera y perspectiva un poquito más global y no simplemente ver los bloques como uno, otro y otro, donde al final no hay relevancia entre ellos, porque sí que la hay. Y como digo, cuando realmente queremos ver en cuanto a lo que es la parte de la programación, nosotros como entrenadores, qué es lo que podemos hacer, qué variables podemos tocar de cara a conseguir que el rendimiento de un atleta empiece a moverse, creo que tenemos que tener muy en cuenta que sobre todo puede haber dos situaciones por las cuales puede ocurrir este caso, que al final alguien no está progresando, ¿vale? La primera situación, hablaremos de dos, ¿vale? La primera es que el atleta simplemente está haciendo más de lo que puede recuperarse y la segunda es todo lo contrario, que el atleta está haciendo menos de lo que realmente podría recuperarse y eso hace que no dé suficiente estímulo, en definitiva, no induzcamos
suficiente estrés, no estemos forzando esas adaptaciones que son necesarias para que el entrenamiento progrese. Dicho esto, ¿cómo podemos saber realmente si estamos haciendo mucho? Por un lado, una alta fatiga. ¿Qué quiero decir con esta alta fatiga? Todo en cierto modo se siente bien, o sea, a nivel técnico, ahora hablaremos también un poquito del aspecto técnico, skill practice, etc. Pero bueno, a nivel técnico no te sientes mal, o sea, tienes bien pillado el movimiento. Si estás haciendo una sentadilla, pues el gesto te sale natural, no te cuesta posibilidad de hacer peso muerto. Pero realmente sientes que llega un punto donde no es que no tenga fuerza, sino que ya está, o sea, todo se siente muy pesado. O sea, no es porque a lo mejor sientas que no puedes ejercer fuerza, sino que simplemente no tienes más para dar, que al final la fatiga, como digo, es muy muy alta. Además de este punto, algo que también puede ser un indicador de que estamos haciendo demasiado, es el tema de la aparición de molestias. Molestias sobre todo cuando empiezan a ser muy frecuentes, muy localizadas, y sobre todo estas molestias incluso acaban yendo un poquito más, pues es probablemente un síntoma de que no te estás recuperando el entrenamiento. Y por el contrario, ¿cómo realmente podemos saber si a lo mejor estamos induciendo muy poco trabajo? Pues al final, sobre todo, uno de los indicadores que hacen que nos podamos llegar a plantear que el trabajo que estamos induciendo, el estrés que estamos induciendo no es suficiente, es sobre todo cuando al final el atleta se siente muy bien recuperado, excesivamente bien recuperado, que al final no tiene ningún tipo de signo de fatiga. En definitiva, todos los indicadores hacen ver que se está recuperando, como digo, excesivamente bien el entrenamiento, pero aparece un problema que es, el término también es sloppiness, que es básicamente la torpeza, el sentirse, el no sentirse a gusto con el movimiento, ya sea a nivel de posición, el no ser capaz de posicionarse bien, o en definitiva no ser capaz de hacer una técnica estandarizada, sobre todo consistente, y en definitiva que el propio atleta tenga el feeling de no tener suficiente exposición a lo que es ese movimiento. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que realmente lo que pasa, el fallo, es que probablemente estamos induciendo demasiado estrés, más estrés del que nos podemos recuperar, pues yo trataría de llevar a cabo dos estrategias. La primera sería reducir aquello que te está generando más fatiga, y la segunda sería tratar de inducir el estrés de manera más progresiva. Partiendo por el punto número uno, que al final es lo que hablamos de reducir aquello que te está generando más fatiga, aquí trataría de ver sobre todo el tipo de movimiento que es para la persona. Quiero decir, al final cada atleta tiene una morfología concreta y cada atleta, en base, como digo, a su morfología, a sus palancas, pues le puede ser más o menos favorable un movimiento. En el caso de que sea un atleta donde tiene una morfología muy favorable para un movimiento, trataría de reducir un poquito más la intensidad, ya que, como digo, es un atleta mucho más eficiente moviendo una carga. Por lo tanto, al final, para llegar a cierto grado de intensidad, va a tener que utilizar porcentajes mucho mayores de lo que es el RM, y por lo tanto la intensidad a la que se va a ver expuesto va a ser mucho mayor que la de una persona, un atleta que no es tan eficiente, no tiene unas palancas tan favorables, y en definitiva no necesita exponerse a porcentajes tan altos quizá de su RM para trabajar con cierta intensidad. Y en el caso de ese atleta, lo que haría sería reducir el volumen, ya que probablemente el volumen lo que le haga fatigarse más, sobre todo porque no es tan eficiente moviendo una carga como si lo es la persona con una morfología más favorable. Y si por el contrario se da el caso donde hemos visto que al final estamos induciendo muy poco estrés, trataría de hacerlo la inversa. Por un lado, tratar de inducir más estrés en lugar de reducir, en base, como digo, a la misma lógica que hemos empleado para el punto anterior. Y la segunda estrategia, que realmente creo que es muy importante y trataría de llevar a cabo, sobre todo por este componente de sloppiness que hemos hablado antes, es tratar de implementar series más demandantes, es decir, que al final tengan una intensidad un poquito mayor, donde aquí sí que, como digo, premiaría un poquito más la intensidad, no tanto el volumen, y sobre todo que sean cargas más cercanas a lo que es el RM, es decir, a nivel porcentual más alto. Esto quiere decir básicamente que quizá no tiene por qué ser simplemente singles, pero a lo mejor introducir trabajo de singles, dobles, incluso triples relativamente pesadas puede ser una idea muy buena por el componente de skill practice que tienen. Así que eso es todo. Hemos hablado un poquito acerca de qué podemos hacer cuando un movimiento concreto no se está sintiendo muy bien, pero sobre todo al final creo que lo más importante es un poco lo que he tratado de cubrir en este vídeo, y lo que siempre trato de predicar y sobre todo imponerme a mí mismo a la hora de trabajar, es el hecho de no caer en dogmas, no caer en ideas preconcebidas, sino simplemente tener en cuenta que lo que está bien es simplemente lo que hace al atleta progresar. Y por mucho que al final yo esté soltando ideas en este propio vídeo acerca de cuál puede ser unas soluciones realmente prácticas,
Al final lo que recomiendo, ya seáis entrenadores o seáis atletas, es simplemente pararos a analizar el entrenamiento, realmente tratar de ser lo más objetivos posible y que este vídeo, como digo, simplemente os sirva como ideas, pero que al final lo más importante es saber ver qué hay en el atleta concreto, el caso concreto que tienes tú delante, ser capaz, como digo, de tener un ojo un poquito más crítico. Así que dicho eso, espero que os guste, cualquier comentario me lo podéis dejar, los leo todos y bueno, tengo pendiente comprarme un micro, que no tengo micro, creo que el sonido es bueno, pero creo que aún así se puede mejorar. El feedback que tuve del primer vídeo fue bastante bueno, así que bueno, simplemente estoy intentando encontrar un poquito en el formato en el que me sienta más cómodo, se me haga un poquito menos difícil en cierto modo hablarle a la cámara. Pero bueno, como digo, práctica y cada vez me siento también un poquito mejor, más cómodo frente a la cámara. Así que como digo, será cuestión de tiempo. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo.